Ahí me equivoqué. Vamos a abrir el pizarrón. ¿Qué ejercicios dejamos? ¿Se acuerdan? Sí, profe. A ver, igual déjenme checo en el Classroom. Ok. Nueva tarea, instrucciones. Tengo que irme el apunte. Hemos dejado 6, ¿no? ¿Quién los hizo? A ver. Yo. 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 El de carbono con oxígeno. ¿Quién dijo yo primero? Yo. Gareda. Y a ver. La fórmula. La diferencia de electronegatividad es igual a la electronegatividad de un átomo menos la del otro, ¿no? ¿Cuál es la electronegatividad del carbono? 2.55. ¿Cuál es la electronegatividad del oxígeno? 3.44. Por lo tanto, o sea, los 3 puntos así en triangulito significa por lo tanto, va a ser igual a 3.44 menos 2.55, ¿no? ¿A qué es igual eso? Es igual a 0.89. 0.89. ¿Y qué tipo de enlace es? Es covalente polar. Me guié por la tabla que habíamos mirado en clase. Covalente polar, ¿verdad? Déjeme, busco la tabla y la coloco aquí otra vez. Aquí está, ¿no? Entonces, 0.89. ¿Alguien le dio distinto? A mí. ¿Cuánto le dio? 1.0. A ver, chequemos. ¿Qué electronegatividad le dio del carbono? 2.5. ¿Qué electronegatividad le dio del oxígeno? 3.5. Entonces, el cambio de electronegatividad le dio de 1, ¿verdad? Sí. ¿Dónde alojamos el 1? Igual covalente polar. Covalente polar, ¿verdad? En este caso, pues es una desviación muy pequeña, ¿no? Aproximadamente 0.11. Pero al momento de clasificarlo, pues sí nos dan un covalente polar. Era higadera, ¿verdad? Sí, Gareda. Muy bien. Profe, tengo una duda. Dígame. Eh, ¿Podría regresarle de atrás? Tiene mucho que ver si yo lo acomodé al revés. Primero puse 2.55 y 3.44. No pasa nada, a fin de cuentas, acuérdense que es el valor absoluto. Ah, ok, está bien. Gracias. Nos va a dar una magnitud positiva. Teníamos el enlace del oxígeno y el hidrógeno, ¿no? ¿Quién lo quiere hacer? Yo, profe. Dígame. Electronegatividad del oxígeno. 2.20. Ah, oxígeno. Ajá, 3.44. 3.44. ¿Y del hidrógeno? 2.20. 2.20. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser igual 3.44 menos 2.20, ¿no? Sí. Aquí va a ser igual.
A mí me salió menos 1.24. Y el valor absoluto de menos 1.24, ¿cuánto es? O sea, ese valor negativo hágalo positivo, eso significa el valor absoluto. Ah, ok. Pues es 1.24, ¿no? Acuérdense, muchachos, que el valor absoluto es volver positivo los valores negativos. Es decir, si la compañera le dio menos 1.24, ¿cuál sería el valor absoluto? 1.24. 1.24. Es por eso que la fórmula yo se las coloqué con el valor absoluto, ¿no? En caso de que pusieran al revés los valores. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? Covalente polar. Covalente polar, ¿no? Se encuentra más o menos por aquí así. Sobre covalente polar. ¿Alguien me dio distinto? Pero, ok, es por la tabla que utilizó, ¿no? Ok. Pero sí te dio igual covalente polar, no importa. La persona que participó en este ejercicio, ¿quién fue? Yo, Sabellano. Déjeme pongo acá porque después sí se me olvida, ¿no? Ok, a ver, sigamos. Carbono y cloro. ¿Quién lo quiere hacer? Yo, Profe, ya pusimos en el chat. Cárdenas. Ajá. A ver, es que si me Sigue ponen, Vanessa, sí, sí sigue Vanessa. ok, si me Estamos ponen, siguiendo el orden. ajá, si lo pongo, si no, por ejemplo, si lo ponen en el chat no lo veo porque estoy acá con la presentación. Ahora sí, a ver si voy a pedirle a la jefa de grupo que me ayude a modular, ¿no? Por favor. Sí, Ok, la compañera que va a participar, ¿quién es? Yo, Vanessa Cárdenas. Cárdenas, ok. ¿Cuál es la electronegatividad del carbono? En la tabla que yo usé es de 2.5. 2.5. ¿Y la del cloro? 3.0. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es igual a 3 menos 2.5, ¿no? Sí. ¿Es igual a cuánto? 0.5. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente polar. Covalente polar, ¿verdad? Ok, sí, todavía Sí. alcanzamos. Todavía alcanzamos aquí. Apenitas. Apenitas. Covalente polar. ¿Alguien me dio diferente? A mí me dio 0.61. A mí Ok. también, profe. 0. Pero sigue siendo polar, ¿no? Sí, sigue siendo covalente polar. Todavía está dentro del límite, ¿no? Lo que pasa aquí, esas pequeñas diferencias, muchachos, es por las tablas que se están utilizando, que son variadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este valor que estamos utilizando aquí son las electronegatividades por tablas, que son valores aparentemente estándares, ¿no? Que se obtienen a partir de la experimentación. Obviamente que de una tabla a otra, pues va a haber una variación muy pequeña, ¿no? De decimales. Al fin de cuentas, estamos dentro de la categoría, ¿no? De covalente polar. Seguía Ulises, yo, ¿no? ¿O quién era? yo, López Santos. López Santos. Tenemos el fósforo y el oxígeno. Del fósforo tengo 2.1
Y del oxígeno 3.5. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es igual a 3.5 menos 2.1. ¿Eso qué va a ser igual? 1.4. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente polar. ¿Alguien le dio diferente? ¿Todos igual? Excelente. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Yo puse Don Gonzalo, Ulises. Gonzalo Guzmán. González Guzmán. Ulises, ¿verdad? Sí, Me figura más fácil con Ulises. Ok. Electronegatividad de nitrógeno. 3.04. La electronegatividad del hidrógeno. 2.20. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? 0.89. 3.04. 0.89. Ujú. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente polar. Muy bien. ¿Alguien me dio diferente? ¿Todos igual? Si tengo el bario y el cloro, ¿quién lo quiere hacer? Yo, blanco. Adelante. 0.9 del bario Ajá. y del cloro 3.0. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es igual a 3 menos 0.9. Ajá. Me da menos 2.1, que es 2.1 2.1, ¿verdad? ¿Qué tipo de enlace es? iónico. Iónico, muy bien. ¿Alguien le dio diferente? Si vemos en la tabla periódica la posición del bario, del cloro, ¿el bario dónde lo encontramos? En el extremo izquierdo, ¿no? Más o menos por aquí así. Y el cloro lo encontramos en el extremo derecho, más o menos por aquí así. ¿Están muy cercanos en la posición de la tabla periódica o están muy distantes? El bario y el cloro. Están distantes. Están distantes, ¿no? Al encontrarlos en una distancia muy larga o muy lejana, pues sabemos que esa diferencia de electronegatividad calculada, pues va a ser grande, ¿no? ¿Y es característica de qué? De los compuestos iónicos, ¿no? En el caso de un covalente no polar, Profe, mande, en el mío me equivoqué, es 0.84, no 89. González Guzmán, Ulises. 84. Ahí está. A ver, un covalente no polar. ¿Qué ejemplo tendríamos ahí de un covalente no polar? ¿Qué característica tiene con la diferencia de electronegatividad? Varía desde 0 hasta 0.3, ¿no? De 0 a 0.3. A ver. 3 minutos para que el primero que encuentre un enlace covalente no polar le voy a dar 2 puntos de participación. Hidrógeno y Metano. carbono. Hidrógeno y carbono, dice. Ah, yo encontré A otro. ver, vamos a ver el enlace carbono-hidrógeno. ¿Cuál es la electronegatividad del carbono?
2.5. 2.55. ¿Y del hidrógeno? 2.20. 2.1. Entonces la diferencia electronegatividad aquí va a ser igual. 0.35, ¿no? 0.35. ¿Quién fue la persona que lo dijo? López Santos. ¿Sí fue ella? Sí. Sí, sí, profe. Sí, profe, fue ella. Ok. Tiene más 2. A ver. El primero que me diga un iónico. El óxido de magnesio. Pero ¿entre qué átomos hace el enlace? Magnesio y oxígeno. Magnesio y oxígeno, dice. A ver. Óxido de magnesio. ¿Cuál sería la electronegatividad del magnesio? ¿1.2? 1.2. ¿Y del oxígeno? 3.44. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es igual a 2.24, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue la persona que lo nombró? Guzmán. No, fue la jefa también. Yo le dije era con óxido, pero pues la jefa ya participó. A ver, otro covalente no polar. Metano. El metano es ya, aquí hay 3 enlaces. Y si se acuerda, este enlace ya lo evaluamos en el primer ejemplo, ¿no? ¿Así? Carbono, hidrógeno. A ver, alguien más, alguien más. ¿Quién se va a llevar otras 2 participaciones? A ver. El dióxido de carbono. A ver, vamos a analizarlo. Y esto es el del dióxido de carbono, ¿no? Es un enlace carbono y oxígeno, ¿no? ¿Cuál es Creo que la... también lo fue tarea, ¿no, profe? Sí. El dióxido de carbono sí es una molécula no polar, pero vamos a ver el enlace. Lo tenemos acá. Nos dio que era un covalente polar, ¿no? ¿Por qué, por qué creen ustedes, en este ejemplo del dióxido de carbono, que a pesar de que el enlace es un enlace covalente polar, la molécula sea no polar? Porque tiene 2 de oxígeno. Exactamente, es decir, que la fuerza resultante está dispersa de forma equitativa, ¿no? Es decir, tanto la parte, a ver cómo lo explico. Hay un concepto que se llama momento dipolar. Déjenme fijo a ver si lo tengo aquí.
Sí, de hecho sí lo vamos a ver, ¿no? Pero ahorita brevemente, ¿no? Hay un concepto que se llama momento dipolar. Es un momento dipolar que se denota con una mu, es igual a la carga eléctrica de los átomos por la distancia del enlace, un vector, ¿no? En sus clases de física de preparatoria, ¿se acuerdan que tenemos nosotros un plano, ¿no? Vamos a decir que acá es X y acá es menos X, ¿no? Si voy yo a la derecha, voy a tener valores positivos, ¿verdad? Más 1, más 3, etcétera. Si voy a la izquierda, ¿qué valores voy a tener? Negativos. Negativos. Esas flechas que están aquí arriba en los enlaces son vectores. En física se le llaman vectores. No es una magnitud de una distancia y un sentido. En este caso, la distancia de enlace del carbono y el oxígeno a ambos lados de la molécula son iguales, ¿no? Pero el sentido, ¿cómo es? El sentido es opuesto, ¿no? Uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Pero como son de la misma magnitud, se anulan. Es decir, si yo avanzo, por ejemplo, 2 pasos a la derecha, es decir, aquí estoy en 0, tengo un paso, tengo 2 pasos, y recorro 2 pasos a la izquierda, es decir, 1, 2, me quedé en 0, ¿no? Es decir, no avancé realmente nada. Lo mismo pasa aquí con esas magnitudes, como van en sentidos opuestos, se anulan. Es decir, me da un momento dipolar de 0. Es por eso que esta molécula de dióxido de carbono pues es no polar, ¿no? A pesar de que su enlace carbono-oxígeno pues es polar, ¿no? ¿Alguien más tiene un ejemplo? A ver, ¿quién fue la persona que comentó esto del dióxido de carbono? Uscaga. ¿Qué otra persona? A ver, ¿alguien más? Es su regalo de San Valentín. Pero que le digan de cuál es, profe. De covalente no polar, perdón. Nitrógeno. Nitrógeno. Así, nitrógeno molecular. Sí. Veamos. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad del nitrógeno? .04. Toda la diferencia pues es 0, ¿no? Porque es la misma. Entonces ese sería un covalente no polar, o como les habían enseñado en su clase de química anteriormente. Sí, profe, yo estoy mirando una punta y sí nos enseñaron así. Covalente puro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el compañero que dijo el nitrógeno? Félix Escobedo. Félix Escobedo. Muy bien, ¿tienen dudas en cómo se utiliza esta fórmula? ¿No tiene ninguna? Veamos. Entonces el orden no afecta, profe. No, el orden no afecta, por eso agregamos un valor absoluto, ¿no? Vamos. A ver, me dicen si se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. No, profe. Sí, A está ver. en una casilla, nomás que tienes que seleccionarla tú. Ya, ahí está. Ahí se va a poder ver en grande, ¿no? ¿Ahí sí se ve en grande o no? Sí. No. Oh, que la canción. A ver. Es que tiene que seleccionarlo usted, profe, en la presentación. Voy a dejar de presentar.
Es que me ha marcado algo de un error. Toda una pantalla. A ver. ¿Ahí se ve o no? Sí. Antes de que eso fue el último que vimos, ¿no? Del puente de hidrógeno. Profe, no sé si sea yo o qué, pero yo no veo nada. Es que tienes que seleccionarlo. No está ¿Cuál? hablando la pantalla esa. En el pin. A ver, lo voy a volver a quitar. Es que tengo un montón de ventanas aquí abiertas. No es de usted, profe, es de la llamada. Tiene que Ah, seleccionar. de los muchachos. Ajá. Tenemos que seleccionar su y ponerlo para que se quede fijo. Sí, ahorita voy a... Ok, ya quité otra vez compartir el pizarrón. Déjenme quito estos mensajes. A ver, plebes, ¿ahí ven ya? Sí. Que listo. Esto fue el último que vimos, los puentes de hidrógeno. Déjenme adelantar un poco. Eso es a lo que me referí en cuanto a la reacción de la PCR. Si aplicamos nosotros temperatura a las cadenas del ADN, esas se van a separar, es decir, se van a romper, ¿no? Esos puentes de hidrógeno, como son muy débiles, pues con cualquier aplicación de energía térmica, pues se desprenden, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir? Pues va a pasar una proteína progresiva, es decir, sobre la cadena de ADN complementaria, y va a empezar a generar nuevas moléculas de ADN. Es decir, si yo tengo una cadena así, aplico una energía térmica, es decir, lo suficientemente fuerte para romper los enlaces de hidrógeno, ¿y qué me va a quedar? Pues dos cadenas, ¿no? De ADN. Va a pasar una proteína progresiva sobre esta molécula de ADN y va a empezar a añadir nucleótidos. Es decir, de una cadena completa de ADN voy a obtener dos cadenas nuevas, ¿no? Eso es lo que se hace con la PCR. Obtener más moléculas o más cadenas de ADN o ARN y posteriormente pues analizarlas, ¿no? En este caso se hace una PCR para obtener más moléculas o mayor concentración de moléculas de ADN y posteriormente se puede hacer un análisis de paternidad. ¿Cómo se hace ese análisis de paternidad? Pues se separan los genes y por pesos, ¿no? Es más, déjenme, les pongo... Vamos a hacerlo bien animado este show. Parece que tienen que salir ustedes bien fregones para poner en duda los laboratorios. Esta aplicación. Replicación. Electroforesis. Lo que se va haciendo es esas moléculas de ADN se van separando por pesos. Si se dan cuenta, moléculas más grandes, pues tardan todavía más, ¿no? En trasladarse pues, en un medio. En este caso es una gel. En esta gel lo que se hace es inducir una carga eléctrica en toda la gel. Y entonces las moléculas positivas van a estar migrando. Déjeme ver si encuentro otra acá. Observa el video. Poner laboratorios virtuales. Electroforesis. Simulador.
Híjole, me va a poner a hacerla. Elige una velocidad, ya está. Elige una muestra. Bueno, ahí está. A ver, la hemoglobina y la beta-galactosa. A ver. La concentración ya está y la vamos a mover. Elige 2 o más patrones marcados. Ya está, ¿no? Añadimos un voltaje. El voltaje, eso es para obtener ahí un cambio, ¿no? De polaridad. Es decir, las moléculas negativas se van a ir al polo positivo y las moléculas positivas se quedan en el negativo. Añadir patrón. El añadir patrón es comparar, ¿no? Una muestra es lo que no conozco y yo quiero a ver si realmente corresponde, ¿no? A ese patrón que conocemos. Entonces ponemos comenzar, se empieza a cargar todo el gel, es decir, empieza a fluir la corriente eléctrica y de acuerdo al peso molecular de nuestra muestra y de nuestro patrón, pues vamos a ir viendo cómo van migrando, ¿no? Si se dan cuenta, esa parte del patrón es muy pesada, ¿no? Entonces, el tiempo en el que ella se va a ir recorriendo, pues es muy lento. Voy a colocar aquí electroforesis. ¿Cómo lo vemos nosotros en la vida real? Déjenme pongo uno más bonito. Nosotros lo vemos de esta forma. Esa gel realmente que es translúcida, nosotros no vemos nada, ¿no? Si lo vemos a la luz directa. Lo tenemos que meter en un medio de contraste. Si no me equivoco, es acetato de etilio. Y después lo metemos en un transiluminador. ¿Qué va a hacer el transiluminador? Pues es tomarle una foto como si fueran unos rayos X. Y estas líneas que vemos aquí, brillantes, y unas que se ven ahí más o menos brillantes, son ya sean las moléculas de ADN, ARN o proteínas que fueron desplazadas, ¿no? En un tiempo distinto, con un peso molecular distinto. Entonces, estos patrones que vemos aquí, muchachos, son los que se comparan con uno conocido. Entonces, en las pruebas de paternidad lo que se hace es comparar, en el caso del padre, pues ese patrón con respecto al hijo, ¿no? Y si hay, no me acuerdo cuánto es el número de coincidencias, pues ya se cataloga que sí es, ¿cómo se le puede decir? Confirmatorio la paternidad, ¿no? O la presunta paternidad. En la criminología, pues lo utilizan en porcentajes, ¿no? Tanto porcentaje de probabilidad de que sí sea el padre, ¿no? Que no sea el padre. Eso es lo que les quería enseñar la vez pasada, ¿no? ¿Dudas con lo que les comenté ahorita? No, profe. ¿O que vimos el enlace iónico o no lo vimos? Sí, profe, sí lo miramos. Excelente. Ok, ahora vamos a hablar sobre la transición entre un enlace iónico y covalente. ¿Qué se acuerdan del enlace iónico? Era entre átomos cargados, ¿no? Por ejemplo, un sodio positivo, un catión y un cloro, ¿no? Un cloruro negativo. En el enlace covalente, ¿se acuerdan que tenemos el enlace covalente polar? Sí. ¿Y qué es lo que nos confería aquí? Unas cargas parciales, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre estas cargas parciales y estas cargas totales o formales? La diferencia, muchachos, es que en el enlace covalente polar, esas cargas parciales
solamente se presentan en un momento determinado. Solo se presentan en un momento, vamos a poner transitorio, ¿no? Es decir, Y en el iónico no puede cambiar, ¿no? O sea, está ahí siempre. ahí se mantiene siempre, porque acuérdense que en el enlace iónico, el electrón que tenía el sodio lo regaló completamente, ¿no? Y en el enlace covalente, acuérdense que lo están prestando. Es decir, te dice, yo te lo presto un ratito, regrésame el otro momento, ¿no? Ahí está una estira y afloja, ¿no? Ese electrón está rodando por los dos o más núcleos, ¿no? De la molécula. En el caso aquí del agua, ese que está aquí, pues ese electrón está entre el oxígeno y el otro hidrógeno, ¿no? A donde que él está paseando, se dice, yo voy por aquí, esta es mi trayectoria. Dice, me acerco a este hidrógeno y como está muy pequeño el núcleo, pues esa fuerza de atracción va a ser muy pequeña, pues yo me voy en friega, ¿no? Dice, yo ni quiero estar aquí, dice. Y cuando me acerco al oxígeno, dice el electrón, ¿sabes qué? Está muy grande su núcleo, tiene una carga positiva que a mí me trae demasiado, entonces yo voy a irme más lento, ¿no? Es decir, aquí me hago menso. Y ya cuando empieza a terminar su trayectoria por el oxígeno y se acerca al otro hidrógeno, dice, ay, ¿sabes qué? Este es muy pequeño, no me traes, me voy en friega. Así es esto. El electrón decide, bueno, no decide, ¿no? Físicamente es atraído por más tiempo o con mayor fuerza sobre aquellos núcleos más grandes, ¿no? Que tengan mayor carga positiva. Eso nosotros pues no lo vemos así como los físicos. En química se ve por medio de una electronegatividad, que es la tendencia de un átomo de atraer electrones de átomos vecinos, ¿no? Dentro de una molécula. Es decir, es una estira y afloja. En el caso de los enlaces covalentes, ¿no? En el iónico, pues simplemente se lo roba, ¿no? Se lo lleva. Y como les mencionaba, pues obviamente que podemos saber qué tipo de enlace es por medio de esa diferencia de electronegatividad, o bien para saber si hay una molécula polar o apolar, podemos obtener su momento dipolar, ¿no? Comúnmente esos valores no se calculan, ya vienen como estandarizados, ¿no? Aquí no lo vamos a calcular porque ya es un valor estándar que lo podemos encontrar por medio de tablas. Y aparte, pues la unidad o más bien la materia, pues son principios básicos, ¿no? Solamente hay que hacer mención de ellos. ¿Alguna duda hasta aquí? Dígame. ¿De cuál? ¿Del iónico o del covalente? Ajá, así es. Ah, ok, ya, ya. Aquí la diapositiva nos está diciendo con base en la diferencia de electronegatividad, que es la tendencia de un átomo de atraer los electrones de otro átomo, ¿no? Es decir, yo te quiero robar a ti tus electrones, pero tú no te vas a dejar, ¿no? Entonces tengo que ver con qué fuerza yo puedo jalar esos electrones hacia mi núcleo, ¿no? Entonces, un enlace covalente, obviamente que va a haber una diferencia de electronegatividad, ¿no? Que ya la hemos calculado entre distintos átomos, ¿no? Es decir, cada uno va a tener una fuerza de atracción sobre otros electrones vecinos. Por ejemplo, en la molécula del agua, la electronegatividad del oxígeno va a ser mayor que la del hidrógeno, ¿no? Sí, también tiene que ver, ¿no? Por los electrones que tiene de valencia, ¿no? Que era más fácil llenar al oxígeno que al hidrógeno, ¿no? Pero al momento de hablar de una diferencia de electronegatividad, es decir, como el oxígeno es más electronegativo, él dice, yo te robo tu electrón hidrógeno. O sea, a mí no me importa, no, yo te lo robo. Pero ese robar no implica que se lo haya donado por completo, ¿no?
porque este no es un compuesto iónico, este es un compuesto covalente, ¿no? Un enlace covalente polar. Entonces, ¿qué es lo que origina esa diferencia? O como lo vimos en el ejemplo, ¿no? Ese electrón que estaba ahí transitando, como pasa más tiempo sobre el oxígeno, ¿qué es lo que me generaba? Si el hidrógeno solamente tiene un electrón ligado a su núcleo y ese electrón decide vagar libremente por el oxígeno, ¿qué pasaba cuando a una molécula neutra le quitábamos cargas negativas? Se hacía positiva, ¿no? Ajá. Esa carga positiva que se generó, aquí nosotros lo vemos implicado como una carga parcial. Por eso es esa D. ¿Por qué? Porque ese electrón no se liberó por completo del hidrógeno, simplemente está transitando por toda la molécula de agua. Cuando ese electrón vuelve al hidrógeno, pues esa carga negativa anula la carga positiva, ¿no? Y habíamos mencionado que ese electrón iba a ser más atraído o va a ser atraído más fuertemente por el oxígeno. Entonces va a pasar más tiempo por el lado de la molécula del agua donde está el oxígeno. Entonces, al agregar en nosotros una carga negativa a una carga neutra, ¿qué nos genera? Se haga negativa exactamente. Y como pasa más tiempo por el oxígeno, pues ahí se mantiene, ¿no? Esa carga negativa. Entonces el núcleo que tiene carga positiva del hidrógeno, pues se queda descubierto, ¿no? Entonces le da una carga parcial positiva. Decimos que es parcial porque es transitoria, ¿no? Lo que estamos mencionando aquí. Es decir, en algún momento dado ese electrón vuelve a ese núcleo y pues se hace neutro, ¿no? A esa separación de cargas se le puede calcular un momento dipolar, ¿no? Que es lo que hablábamos en la... Déjenlo quito. ¿Sí se ve el pizarrón o no? Sí, profe. Ok. Esas cargas las vemos distribuidas en los átomos, o más bien las cargas que vemos distribuidas en los átomos se representan también por medio de los vectores. Estos vectores que teníamos aquí. Y si vemos a la fórmula, esa Q significa carga. Es una carga eléctrica. Y esta R es la distancia de enlace. Entonces nos está diciendo qué tanta carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, existe en el trayecto de ese enlace. Entonces, la sumatoria de esos vectores que se generan, en este caso de los covalentes no polares, pues es igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa con los enlaces covalentes polares? Vuelvo para acá. ¿Cómo es el momento dipolar? Pues para empezar, sabemos que es mayor a 0, ¿no? ¿Y cómo empezaríamos a catalogar nosotros que ya no sería covalente polar y fuera iónico? ¿Cómo se comportaba el cambio de electronegatividad en uno y en el otro? ¿Cuál era mayor? El iónico, ¿verdad? Entonces, en los enlaces iónicos, la energía o el cambio de electronegatividad es mayor que el cambio o la diferencia de electronegatividad del covalente polar. Lo mismo pasa en el momento dipolar. Entre más grande sea ese momento dipolar, pues vamos a hablar de un enlace iónico. Realmente el momento dipolar pues no se utiliza mucho para categorizar los tipos de enlace. Para eso se utiliza mejor pues la diferencia de electronegatividades, ¿no? Al fin de cuentas están relacionadas. ¿Alguna duda con esto? Listo.
Ok, un enlace metálico, ¿qué sabemos de ello? Es entre metales, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la estructura de un átomo? ¿Qué tenemos en el átomo, muchachos? En el núcleo hay protones y neutrones y en las órbitas están los electrones. ¿Qué carga eléctrica tienen los protones? ¿Positivas o negativas? Positiva. Positivas. Positiva. Positiva. A veces le ponen una P con un signo más o una letra E con un signo más. Porque es la misma carga que el electrón, ¿no? Pero en forma positiva. ¿El electrón qué carga tiene? La negativa, ¿no? Electrón. Ajá, el electrón. Ah, sí, pues Negativa. negativa. ¿Y los neutrones? Neutros. Neutra. Neutro, ¿verdad? No tienen ni positiva ni negativa. Entonces, esa carga positiva en el núcleo, o sea, de los protones, van a traer la carga negativa de los electrones, ¿no? Es decir, como son polos opuestos, se van a atraer. Una fuerza de atracción. Entonces, miremos una pieza de metal de la siguiente forma. Esta carga positiva, ¿a qué representa? Al núcleo, ¿no? Esas pequeñas esferas son los electrones. Aquí vemos un enlace formado, aquí vemos otro, y así sucesivamente, ¿no? Hay una teoría que se llama teoría del electrón libre y nos dice que esos electrones de valencia que se encuentran en los compuestos metálicos realmente no pertenecen a ese núcleo. Es decir, ese electrón que se encuentra aquí no precisamente significa que sea de este núcleo. Es decir, este electrón puede transitar libremente por toda esa estructura y estarse uniendo a los otros núcleos. Es decir, un electrón no le pertenece a un solo núcleo. Es decir, el electrón está vagando ahí libremente por todos los otros núcleos. Esa es la teoría del electrón libre, ¿no? En un enlace metálico, pues obviamente que todos los núcleos estos son metales, ¿no? ¿Por qué nos importaría eso? ¿O qué aplicación tendría? ¿Alguien sabe cuál es la conducción eléctrica? No, profe. A ver, dígame. Es un flujo de electrones. Y aquí en los enlaces metálicos o en los compuestos metálicos, pues ese flujo, ¿cómo sería? ¿Sería muy fácil o sería muy difícil? Sería muy fácil, ¿no? Porque como no están unidos fijamente al núcleo, pues ellos pueden moverse de manera libre, ¿no? A ese tipo de electrones, o más bien en los enlaces metálicos, se le llama mar de electrones. Es decir, están nomás los núcleos ahí dispersos en todo un sinfín de números de electrones, ¿no? Decimos sin fin porque ninguno le pertenece a uno específico, ¿no? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué aplicación tiene? Pues tenemos materiales conductores, semiconductores y aislantes. Esta barra de abajo o banda de valencia es donde encontramos los electrones de valencia, es decir, la última capa, ¿no? Encontramos también una banda que se llama banda de conducción, es decir,
aquel nivel donde esos electrones de valencia pueden migrar. Es decir, migra para acá. Para que ese electrón pueda migrar de un lado a otro, pues se requiere de una energía, ¿no? Cuando esa energía es mínima o es cero, pues sabemos que es un material que sí puede conducir, ¿no? Cuando es un cambio de energía pequeño, decimos que es un semiconductor. Es decir, en algún momento puede conducir un poco de corriente, ¿no? Cuando esa energía es muy grande, decimos que es un aislante, es decir, que no puede conducir electrones. Es decir, requerimos demasiada fuerza o energía para mover esos electrones que tenemos en la banda de valencia hacia la banda de conducción. Esta es una teoría de bandas, se le llama. Solamente la menciono para que vean que es importante, ¿no? Los semiconductores, si nosotros le aplicamos una energía térmica o bien calor, esa energía que vemos acá se hace más pequeña, ¿no? Porque yo al someter a energía térmica mi sistema, yo ya no voy a requerir, aparte de añadirle muchísimo más energía para mover ese electrón. Por eso los semiconductores son aquellos materiales que bajo ciertas condiciones, en este caso de temperaturas, o si lo combinamos con algunos otros elementos metálicos, pues nos ayudan a favorecer ese cambio o flujo de electrones. ¿Dudas con eso? Mande. Sí, un diodo. Vamos a unirnos a la siguiente liga. ¿Ya se encuentran listos para mañana? Sí, profe, ya. Déjeme buscar una presentación que tengo por aquí. Les voy a dar una introducción para lo que vamos a hacer mañana. Y mando mensaje. Profe, ¿qué hora había dicho? Mañana es a las 5, ¿no? Empezamos de 5 a 6:30. Más no sé en qué grupo te encuentres, ¿no? De los dos que dividimos. Dulce, a ti te tocó a las 5:40, de 5:45 en adelante. Ah, ok. Esa es una presentación copy-paste, ¿no? Bueno, le ayuda a hacer, ¿no? A la enfermera. Ok, nosotros le llamamos bioseguridad, ¿no? Pero acá con nosotros sería seguridad e higiene laboral, ¿no? Obviamente que eso va a ser muy importante para ustedes, sobre todo si se dedican al área de lo forense, ¿no? Nosotros como humanos estamos expuestos tanto a patógenos, en este caso son organismos que producen una enfermedad en nosotros, y a toxinas, ¿no? Que son esa parte química o inorgánica que también puede causar un daño, ¿no? De alguna forma u otra, tenemos que estar preparados para prevenir, ¿no? Estar expuestos o minimizar esa exposición. Para quitar esto, aquí voy a hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana nosotros? Pues vamos a hablar con mayor... Bueno, voy a tratar mejor de hacerlo ahorita, ¿no? Explicarles esta parte de la seguridad. Y mañana lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no? Esos puntos de riesgo en el laboratorio y vamos a visitar a los de
Gastronomía para evaluar, ¿no? Si realmente están cubriendo con las necesidades. ¿Qué parte de aquí conocen ustedes o han visto en el mundo laboral? ¿Quién trabaja? Yo, ¿Alguien trabaja en una fábrica? Yo. ¿En dónde trabaja, compañero? ¿cómo? ¿En dónde trabaja? Kenworth. En la Kenworth. ¿Y ahí entra la gente con chanclas? No, pues, con botas deportivas. Con botas, ¿verdad? Es parte de su vestimenta, ¿no? Profe, hay mucho eco, otra vez. A ver, permítame. Déjame. ¿Ahí se escucha bien? A ver, Sí. sí. ¿Se escucha? Ok. ¿Ahí en la Kenworth tienen CNC? Sí, ¿Y usan guantes de nitrilo o qué tipo de guantes usan? sí, usan unos, creo que sí son de nitrilo, son uno de esos, son como más, como bien como unos negros, los anticorpos Los de y nitrilo, los de nitrilo son como los del laboratorio de biología. No, entonces no son esos de nitrilo, son otros, son los negros, no me acuerdo cómo se llaman. Son gruesos, Sí, ¿verdad? son Son gruesos. más protectores. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro compañero o compañera trabaja? Una compañera había dicho Yo. que ella, ¿no? ¿En dónde trabaja, compañera? En la Little César. En la Little Caesar, muy bien. ¿Ahí usan casco o qué usan en la cabeza? Gorra. ¿Usan gorra, no usan red? Sí. ¿A qué voy con esto? En cada área de trabajo existe un código de vestimenta distinto, de acuerdo a que, pues, a los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja en un laboratorio biológico, pues no va a utilizar guantes anticorte, ¿no? A lo mejor sí va a usar botas, a lo mejor no, ¿verdad? ¿Qué otra, o más bien qué otro equipo de protección personal se conoce? ¿Alguien alguna vez ha sido laboratorista? Nosotros andamos con ese profe, con el del medio, el dibujo el de Con pintor. el del medio, ¿verdad? Esos comúnmente son desechables. Esos que están Ajá, aquí, andamos con eso en las prácticas de fotografía. ajá, esos son overoles, ¿no? Que comúnmente son desechables. Son los que más van a estar utilizando, ¿no? ¿Por qué creen que utilizan ese tipo de equipo de protección personal? En una escena de crimen, ¿qué podemos encontrar? Fluidos. Fluidos, ¿verdad? ¿Qué tipo de fluidos? Sangre. Semen. Sangre, semen, ¿qué más? Saliva. Saliva. Hasta desechos, profe, del Hemos, cuerpo. hemos encontrado orina y excremento. Vómito. Materia fecal. Sí, el excremento es la materia fecal, vómito. ¿Y todo eso son de personas sanas o personas enfermas? Muertos. Podría variar, ¿no? Profe? Dependiendo. Ajá. Por ejemplo, en el excremento, para los que trabajan en cocina y todo ese tipo de cosas, ¿qué podemos encontrar en excremento? ¿Qué agentes infecciosos podemos encontrar? Bacterias, hongos. Comúnmente en bacterias, ¿qué son? Pues E. coli, ¿no? Escherichia coli o coliformes. Ese tipo de le llamamos patógenos porque causan una patología en el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Salvaguardar al muerto o al que está vivo? Pues al vivo. Pues el que esté vivo. El primer error es a ambos. A ambos hay que salvaguardar. También Este nosotros, ¿no? Porque contaminamos el área. Exactamente. Muy bien, exactamente. Este equipo de protección personal no solamente te protege a ti de que tú te contamines, también protege el área de trabajo para que tú no lo contamines. Por ejemplo, estos mismos fluidos que encontramos en el muerto los encontramos también en el vivo, ¿no?
Entonces imagínate que de casualidad tú escupieras, tosieras, hicieras, no sé, un movimiento ahí falso, sacaras saliva, ¿no? Y por algún momento extraño, la casualidad del destino, uno de tus compañeros decide alterar las pruebas, ¿no? Toman tu muestra de saliva en vez de tomar la muestra del difunto, ¿no? Entonces, se hacen la prueba de ADN. ¿De quién va a salir familiar el muerto? ¿Tuyo o del verdadero familiar? De nosotros. Pues tuyo porque cayó la saliva. Tuyo, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál va a ser tu veredicto? Ah, era mi pariente el muerto, no eras, aunque tuviera los apellidos de la otra persona, de otro familiar, pues no es tuyo, ¿no? Entonces se me fue y dice, pues no te puedo entregar el cuerpo. ¿Sería eso lógico e idóneo? ¿Cómo sería? ¿Sería bueno que pasara eso? ¿Sería malo? Malo. Sería malo, ¿no? ¿Alguien usa lentes en su trabajo? ¿Lentes de seguridad? Yo, ¿En qué estación la utiliza? ¿Qué hace ahí en su trabajo? a mí me toca usar agentes químicos, me toca limpiar bóvedas, ya sea que tengan pintura las paredes, se hace a veces como una especie como de tierra, de lodo, y sirve para protegerlos de esos. De los compuestos tanto volátiles o polvos, ¿no? Dispersos en el aire. Sí, ¿Alguien alguien de aquí utiliza esos pupilentes de aumento? ¿Cómo le llaman? ¿Nadie de aquí usa esos tipos de lentes? De esos que Lentes de contacto. Ajá, lentes de contacto. ¿Nadie utiliza? para ver, ¿no? Sí, para ver, ajá. Las personas que comúnmente utilizan esos tipos pupilentes, según yo, son lentes de contacto, no los pueden utilizar en un laboratorio. O bueno, aquí un ojo. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque si utilizamos disolventes orgánicos que son muy volátiles, empiezan a deshacer esta membrana o ese lente, entonces se queda pegado o adherido al ojo, ¿no? Entonces es un riesgo. Otro ejemplo, a ver, usan cubrezapatos, ¿no? En sus prácticas. Sí. ¿Para qué lo utilizan? A ver, ¿qué tenemos en el pie, en los zapatos? ¿Qué tenemos? Las huellas. Tenemos huellas, ¿qué más? ¿Han Podemos visto? traer otros elementos de otros lugares donde hayamos pisados. Muy bien, exactamente. ¿Usted sí miró Bonds o no miró Bonds? Obvio. Muy bien, hizo muy bien su tarea. Podemos llevar otros agentes extraños, ¿no? A la zona o al área de crimen. Es muy raro, la neta, aquí en México no creo que usen eso, ¿verdad? De elementos extraños, ¿verdad? Pero no está de más, ¿no? Dentro de su formación, tratar de no contaminar el área, ¿no? ¿Qué otra cosa utilizan? La red, ¿no? O la cofia que nosotros la conocemos. ¿Por qué creen que la utilizan? Para no dejar cabello. Para que no caiga cabello, ¿no? También de ahí podemos tener muestras de ADN. El cubrebocas. ¿Para qué se utilizaría? Para la saliva y eso, fluidos. ¿Y qué es lo que desprenden los cuerpos en putrefacción? ¿Un aroma muy agradable o Desagradable. desagradable? Un aroma peculiar o particular, ¿no? Entonces lo que hacen esos cubrebocas es filtrar esos gases, ¿no? Que algunas veces pueden ser nocivos. ¿Dudas con esto hasta aquí? A los guantes, muy importante. ¿Para qué son los guantes? Pues para no contaminarnos y porque tenemos las huellas de los dedos. Y luego la gente que le usan las uñas largas, ¿no? Que tienen ahí entre las uñas y el dedo.
algo que le llaman mugre, ¿no? Que es la tierra. También tenemos microbiota, o bien la microbiota se llama a una comunidad biológica característica, ¿no? O común de ahí de la zona. Entonces, si se dan cuenta, los equipos de protección personal es tanto para proteger al individuo que está trabajando, como proteger tanto en este caso de escenas de crímenes, muertos, o bien en el área laboral que no sea de criminología, pues para salvaguardar el producto, ¿no? ¿Alguien trabaja en la industria médica? ¿O han estado en los hospitales? ¿Han operado? ¿Ninguno ha entrado a cirugía? Sí, Pip. ¿Y qué es lo que tienen los doctores? Su Y traje un montón de cosas. cubre zapatos, su traje quirúrgico, aparte traen una bata, o sea, no la bata blanca, es otro tipo de bata. A veces son como estas batas, ¿no? Traen también una cofia, una red, un cubrebocas y sus guantes, ¿no? Bien bonitos, ¿no? Todo bien padre. Lentes también, ¿no, profe? Y goggles, ahora que hubo COVID. Pues cuando yo estuve, eran bien rascuachos, ¿eh? No creas que utilizaban, ¿eh? Sí deberían de utilizar, sobre todo porque cuando utilizan un equipo que se llama electrocirugía, desprenden vapores, porque lo que hace es eliminar el agua del tejido, ¿no? Deberían de utilizar, ¿no? A veces no lo utilizan porque los quirófanos, o en el caso de industrias alimenticias o médicas, el aire acondicionado, bueno, es una C, ¿no? AC. El aire acondicionado está diseñado de tal manera que el aire ejerce una presión hacia abajo. Es decir, que todo lo que puede ser volátil o partículas no estén dispersas en el aire, sino que estén en el piso. Voy a poner para acá. Muy bien. Podemos encontrar pues laboratorios de electrónica y pues laboratorios microbiológicos, ¿no? En el de electrónica, ¿de qué nos tenemos que proteger? A ver, el que estudió electrónica. De una descarga, ¿no? Una descarga eléctrica. Ahí podríamos utilizar algún guante tipo aislante o también una pulsera antiestática. Esa pulsera antiestática no permite el flujo eléctrico, ¿no? A través del cuerpo. En los microbiológicos, pues es lo más común, ¿no? Que se utiliza o que hemos visto, ¿no? Que sus guantecitos, que su batas, la. La bioseguridad, pues así en grandes modos o a grandes rasgos, pues es esa parte o es esa disciplina que estudia la seguridad biológica, ¿no? Es decir, que no vaya el agente contaminante a un personal trabajador, ni del personal trabajador a una muestra, ¿no? También podemos conocer esos equipos de protección personal como barreras de protección. Quiero ver aquí. Comúnmente, pues barreras físicas, ¿no? Si han visto estos Profe, esto me señalamientos recuerda cuando iba en la prepa. que estudian en la preparatoria. Estudié producción industrial, pero llevaba una materia de seguridad de higiene y pues eso de protección personal. Ah, sí, es lo mismo. Equipos de protección. Ajá. ¿Han visto ese tipo de señalamientos en sus zonas de trabajo o en la escuela? Sí. Que es el casco, las botas, los guantes, los lentes. También tenemos estos dispositivos, ¿no? Que son para el ruido. Tenemos estos que son para vapores, sus overoles, chalecos, las arneses y las caretas. Todos esos contribuyen a evitar el paso de algún agente que puede ser dañino para el cuerpo humano, ¿no?
Esas son las barreras que podemos decir que son no naturales, ¿no? Que son sintéticas. El cuerpo humano, muchachos, posee una barrera muy importante. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. La La piel. piel. La piel es la barrera por excelencia. Vamos a hacer aquí la piel. Esos cuadritos son las células, ¿no? Es una barrera que no permite el paso, para empezar, del agua, ¿no? De algunos solventes, de algunas partículas, es decir, aquí se van quedando. Entonces, como la piel se va renovando, va eliminando nuestras capas dañadas. ¿Qué pasa cuando esos agentes físico-químicos o biológicos son demasiado fuertes? ¿Qué pasa si yo te dejo caer en la piel un vaso de agua caliente? Una quemadura. Una quemadura, ¿no? Es decir, esa barrera no es lo suficientemente fuerte como para exponerte a ti a agentes severos, ¿no? Agentes fuertes. Es por eso que tenemos que recurrir a esas barreras o más bien a esos equipos de protección personal para protegerte aún más. Es decir, esa barrera que tú estás añadiendo para proteger tu cuerpo va a ser una barrera que va a disminuir el riesgo de que tú sufras un accidente. En caso de que sufras un accidente, por ejemplo, una bata, yo traigo mi bata y se me cae un agente químico, yo rápidamente me puedo quitar la bata antes de que penetre a mi ropa y después a mi piel, ¿no? Por ejemplo, si se me cae un instrumento pesado y yo traigo una bota, pues va a amortiguar el golpe, ¿no? Antes de que llegue la fuerza. O si es una figura, por ejemplo, una caja, ¿no? Trae estas puntas, ¿no? En la caja. Entonces, antes de que esa punta llegue a fracturar mi hueso, pues está la bota, ¿no? Que me va a cubrir, que va a amortiguar ese golpe. Es por eso que es muy importante que cumplamos con las medidas de seguridad e higiene, ¿no? En este caso le llamamos código de vestimenta. ¿Tiene alguna duda con esta parte? No, profe, ninguna. Que voy a poner rápidamente el pizarrón. No, hombre, mañana vamos a ir a criticar a los de gastronomía. Mande. Es mañana de 5:45, ¿no? De 5:45 a 6:30. Sí. No. Ajá. Ahorita hablamos de cómo debemos de vestirnos, ¿no? Código de vestimenta. También hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el que trabaja en Kenworth. ¿Qué nos puede decir acerca de instrumentos que cuenten ahí en el edificio para incendios? ¿Qué es lo que tienen ahí? Extintores. Tenemos extintores, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? No sé. Alarma. ¿Mande? Alarma. Alarma. Sensor. ¿Qué más podemos tener? Rociadores. ¿Mande? Los rociadores también. Rociadores. Por ejemplo, en caso de sismo, ¿qué cuenta ahí la fábrica? ¿Qué tiene? Señalamientos. Una ruta, ¿no? De evacuación. Señalamientos. Y algunos tienen ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama la parte de la estructura que está por debajo de la tierra? Cimientos, ¿no? Vamos a poner bases sólidas.
A todo eso le llamamos que son medidas de seguridad e higiene, ¿no? Laboral. No es equipo de protección personal, sino solamente son instrumentos o herramientas, ¿no? Que nos ayudan en caso de una contingencia. Un área de trabajo, muchachos, siempre tiene que estar equipada para prevenir o controlar un riesgo. En el caso de un laboratorio, mañana vamos a ver si es cierto, debe tener una regadera de emergencia, un lavaojos, también pues su ruta de evacuación como tal. Y además, de acuerdo a los instrumentos o a los procedimientos que se llevan a cabo ahí, pues que pinzas para el calor, que sofocadores también de fuego, también tienen que tener agentes absorbentes para el caso de que exista un derrame. Mañana vamos a ver bien todo este tipo de situaciones, ¿no? Lo mismo ocurre en cualquier área de trabajo, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del trabajo, pues tienen que contar su código de vestimenta y así sus accesorios para prevenir o controlar riesgos laborales. Mañana en el laboratorio, pues vamos a ver esos puntos que tenemos que tener en un laboratorio para poder tener un área de trabajo segura. Asimismo, les voy a enseñar cómo debemos de vestirnos para entrar a un laboratorio, a un quirófano o a algún área de trabajo que tiene que estar regulada sanitariamente, ¿no? Y si nos da tiempo, que espero que sí, nos dé tiempo, vamos a ir a dar la vuelta a las cocinas de gastronomía para evaluar cómo es su código de vestimenta, ¿no? Y si es que hay algunos señalamientos dentro del inmueble para prevenir o controlar esos riesgos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Entonces nos vemos mañana, si Dios nos presta vida, y ya saben que hay que llevar, ¿no? Hay que ser puntuales para tratar de divertirnos un ratito, ¿no? Ya en gastronomía. Si tienen dudas, pues me mandan un Sí, correo. profe. Cuídense mucho.